En la mañana de Aspen es hora de presentar a nuestro invitado. Muy bien, continuamos y estamos en comunicación en este momento con Javier Lacida, que es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, licenciatura también en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, por la UDELAR. Es autor de varios libros y artículos en publicaciones académicas y también en la prensa en temas de su especialidad, y es el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INET, que emitió un nuevo informe la pasada semana, que tuvo inmediata repercusión en múltiples ámbitos y también en la prensa. Nosotros estuvimos hablando de ese informe y ahora queremos profundizar en algunos datos que en ese resumen no estaban contenidos. Lacida, un gusto muy grande, gracias por atendernos. Hola. Muchas gracias a ustedes, el gusto es mío. Lacida, lo primero para que se comprenda del otro lado de los receptores es saber en qué se basa la información que ustedes procesan a través de la denominada prueba Aristas, que hasta donde yo sé es una evaluación nacional de los logros educativos aquí en Uruguay, pero que traspasa lo estrictamente curricular y penetra un poquito en la cuestión familiar de los alumnos. ¿Estoy más o menos en lo cierto? ¿Qué es Aristas? Exactamente, estás en lo cierto. Centralmente es una prueba de aprendizajes en lengua, matemáticas y capacidades socioemocionales, pero a la que se le agregan, como bien decías tú, algunas preguntas sobre algunos temas que hacen y interactúan con el proceso de aprendizaje. Se le agregan preguntas a los estudiantes y a las familias, que son las que nos ocupan en este informe que presentamos la semana pasada, y también a los docentes y a los directores. Porque, redondeo brevísimo, porque no solo interesa ver qué aprenden y cuánto aprenden los estudiantes, sino, como hicimos en este caso, qué factores ayudan y qué factores dificultan el proceso de aprendizaje. No, lo que le quería preguntar, da la sensación con este resumen muy claro que hace usted, que es una tarea muy compleja. ¿Quién la realiza? Bueno, la realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una organización independiente de la ANEP y del Ministerio de Educación, que realiza evaluaciones independientes, y en concreto lo que este informe que estamos presentando ahora es de la prueba Aristas que hicimos en diciembre del 2022 en tercero de liceo. En tercero de educación media. Porque comprende a UTU también. Comprende a UTU, sí, exactamente. Disculpe. Javier, sí. En realidad hoy sería noveno de educación básica integral. En secundaria y en educación técnica. Javier Celso Cuadro te saluda, buen día y gracias por estar ahí. Bueno, usted dijo que la situación de la educación es dramática en nuestro país, ¿es así? ¿Lo sigue entendiendo así, después de estos resultados? No, yo no creo haber dicho que... Estaba leyendo una nota del Espectador donde usted dijo que la situación de la educación es dramática y no nos damos cuenta de las carencias de nuestros hijos. Sí, pero esa nota creo que fue el año pasado cuando dimos los resultados de aprendizaje. Ajá, que ahí sí. ¿Y en qué ha cambiado eso para...? No, perdón. Capaz que no. Es bueno combinar una cosa con la otra. Aquella nota refería a los resultados de aprendizaje, y los resultados de aprendizaje que levantamos, que son resultados de estas pruebas de diciembre de 2022, son muy críticos, ¿no? Son muy críticos. Cuando entramos a mirar qué factores ayudan y qué factores dificultan,
lo que encontramos es que hay algunos factores que ayudan con los que los docentes están trabajando, y algunos factores que dificultan. En el tema de los factores, nosotros en ningún momento hablamos de gravedad de la situación, hablamos sí de una serie de factores que interactúa muy fuerte con el clima escolar, con el ambiente, con cómo se sienten los estudiantes. Si los estudiantes y los docentes no se sienten bien, todos los estudios muestran en el Uruguay y en el mundo que es muy difícil que se logre aprender. Lacida, perdón, ¿esos factores están fuera del ámbito educativo y repercuten dentro del educativo? ¿Ese es el orden? Hay algunos que están más dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, uno que estudiamos nosotros fue motivación y autorregulación de los estudiantes. Ajá. ¿Cuántos los estudiantes son capaces de organizar su estudio? ¿Cuán motivados están para aprender? Eso yo diría que es un factor intermedio. Recibe estímulos desde afuera y también estímulos desde adentro educativo. El consumo de drogas, que fue otro factor que estudiamos, es sobre todo un problema de afuera, o es un problema del contexto del centro y de la vida de esos adolescentes fuera del centro, porque no estamos hablando de un consumo problemático, estamos hablando de tomar una copa en una fiesta de 15, eso ya califica como consumo de drogas, para que es así, es una droga que además no tendrían que estar tomando los menores de 18 años, y estamos hablando de una población de 15 años en este caso, pero esos factores no quiere decir que no quiere decir no, inciden en el aprendizaje, y el centro seguramente no los puede resolver, pero puede contribuir a mitigarlos o puede ser indiferente a esos factores. Bueno, ¿y cuál es su concepto? ¿En qué situación estamos, claramente? O sea, para que la gente lo entienda. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando hoy con la educación? Con la educación, en términos generales, sí. La situación es... hay que mirar un poco el contexto para evaluar la situación educativa. Yo diría... La deserción, por ejemplo, los índices de deserción, aquello de que los chicos no encuentran de repente el atractivo para seguir estudiando. Y el abandono en Uruguay ha mejorado, el sistema educativo retiene un poco más, ha mejorado la continuidad de los estudiantes, pero es gravísimo en términos, y ahí voy al tema de dramático, en términos comparados. Nosotros tenemos de los niveles de abandono más grandes de la región. La inequidad también es muy grande. Esas son las malas noticias, y son malas noticias que vienen desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas. Y que al sistema educativo le cuesta enfrentarlas. Hay dos buenas noticias, respondiendo a esta pregunta y mirando la situación educativa en su conjunto. Una buena noticia es el Uruguay logró enfrentar los efectos de la pandemia con muchísimos menos daños, con daños muy chiquitos, comparado con otros países. Hoy hay muchos países incluso desarrollados, y muchos en América Latina, que están hablando de crisis de aprendizaje a partir de la pandemia. En Uruguay nadie habla de eso, estamos lejísimos de estar en una situación de crisis de aprendizaje. Estamos en una vieja situación de estancamiento e inequidad de los aprendizajes. Y eso es lo que yo el año pasado dije, es dramático, es crítico, es grave. La segunda buena noticia, la primera buena noticia es, logramos enfrentar un problema que a otros les afectó muchísimo. Nosotros logramos, por una serie de razones, con el esfuerzo de muchísima gente, de los docentes, de los estudiantes, de las familias, del Plan Ceibal, resolver, de las autoridades educativas, de las autoridades nacionales, que el Uruguay tuvo mucho menos días de cierre de escuelas que otros. La segunda buena noticia es la transformación curricular.
porque Uruguay tenía un currículum viejísimo, yo diría casi de principio del siglo XX, muy anquilosado. Y si el sistema educativo no tiene claro para qué educa, no puede mejorar. Y la decisión fundamental, la resolución de política educativa más importante en un sistema educativo justamente es la curricular. Es decir, esto es lo que queremos que logren los estudiantes en el sistema educativo. Y eso se cambió el año pasado. Entonces ahora estamos en ese proceso de cambio. Lacida, lo que le quería preguntar a propósito de los datos del informe, porque hay datos, valga la redundancia, un poco impactantes. ¿Cómo se logra homogeneizar o adaptar, usted me corrige si estoy equivocado, pero procuro explicarme, la reforma educativa en marcha, los resultados que se van logrando con eso que sucede fuera de los muros, es decir, la violencia, el consumo de tabaco, de alcohol, de medicamento en las chicas más que en los varones? ¿Cómo se puede homogeneizar eso para que de alguna manera el centro educativo neutralice esas cuestiones que vienen de afuera, ni hablar de la violencia, ¿no?, entre los jóvenes que se toman a puñaladas o se agarran a tiros? Creo que lo que puede hacer el sistema educativo es ser un ámbito alternativo que genere una dinámica distinta. Para eso entendemos que el desafío es dialogar, es que estas cosas se puedan, el consumo de drogas se puede hablar dentro del liceo. Para que un adolescente pueda hablar, es muy importante lo que nosotros estudiamos, el clima escolar. Y el clima escolar varía mucho. Hay centros que tienen buen clima y hay centros que tienen problemas de clima. Se están haciendo algunos esfuerzos importantes, como lo de los centros María Espínola, para mejorar el funcionamiento, mejorando el clima, porque cuando ustedes tienen un profesor que entra y sale, es imposible que ese profesor construya y colabore con el buen clima, más allá de que puede tener él la mejor voluntad de construir de contribuir al buen clima. Yo, para todas estas cosas que usted mencionaba, yo diría, la primera palabra es diálogo. El diálogo, una parte muy importante que tiene y que a un centro educativo en estas cosas le cuesta, es escucha. Ajá. Y es escuchar a los adolescentes y a las familias en temas en que los adolescentes y las familias probablemente opinan distinto que lo que, con toda razón, es la opinión y la valoración del centro educativo. Claro. La valoración del centro educativo va a ser: no es bueno que consuman drogas. Los chiquilines consumen drogas. ¿Qué hacemos? Le decimos: no consuman drogas. ¿Está mal? Eso no es un camino de diálogo. Hay que hablarlo. Claro. Hay que hablarlo y hay que escuchar. Lacida, claro, asumir. Lacida, ¿y es necesario generar, por decirlo de alguna manera, una nueva asignatura, o debe ser transversal a cualquiera, y cuando hay un huequito para meter el tema, encararlo y dialogar ahí? Yo creo que es transversal. El centro educa como dice el informe, con su ambiente, con todas las interacciones. También es bueno que haya espacios específicos. Por ejemplo, orientación vocacional y orientación ocupacional, que tiende a ampliarse, es un buen espacio para esto. El rediseño curricular que se está haciendo está revisando y están repensándose. Yo creo que hay que repensar, que hay que destinar espacios a esto, a discutir esto. Pero primero hay que desarrollar la capacidad, porque si en ese espacio yo lo que tiendo a hacer como docente, que es probablemente lo que a mí primero me sale, es decirle: miren, chiquilines, está mal que consuman drogas, el espacio no sirve para nada. Claro. Antes hay que construir un vínculo de confianza. Acá hay otra palabra clave para el proceso educativo, que es confianza. Claro. Confianza cuando yo sé que el otro piensa distinto que yo. Me estoy poniendo acá en el lugar del adolescente. Claro. El adolescente sabe que la opinión en el centro va a ser que él en la fiesta de 15 no tiene que tomar
un vaso de cerveza o una copa de vino o de champán. Esa es la opinión. Ahora, el lío es si eso lo puede conversar. Porque si él no lo conversa, no hay forma de informarle sobre los efectos que eso tiene. Claro. Yo he visto muchos cambios, la SIDA. He recorrido mucho el interior y he visto muchos cambios, que uno que hizo otro liceo, ¿verdad? Y ni que hablar, Ricardo, que tiene algunos años más que yo, que vivió otra época, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, me ha tocado en algunos centros estudiantiles del interior, o capaz que en Montevideo también, pero he vivido mucho, donde profesores, usted, por el mensaje ese que usted está diciendo, o sea, no hay que drogarse, por ejemplo, no la droga hace mal o el alcohol. Pero he visto profesores compartir un cigarro de marihuana con sus alumnos, por ejemplo, en algunas situaciones en espacios. Es decir, no hay necesidad también de protocolizar un poco la cuestión y decir, vamos en esta línea, porque me parece que como que cada centro es una realidad diferente, ¿no? ¿Es así o no? No sé qué piensa usted. Yo creo que tiene razón en que cada centro es una realidad demasiado diferente y que ahí es bueno que haya criterios comunes. En estos días el CODICEN unificó protocolos y hizo una presentación pública. Claro, tiene que haber una línea. Claro, y yo tengo la impresión, creo que a eso se refería usted cuando decía que ve cambios, que estas cosas cada vez pasan menos. Claro. Sí. Pero estos procesos de cambio son graduales. Estas cosas, si cambian de un día para el otro, normalmente los cambios son superficiales. Claro. Se necesita ir acompañando y se necesita tener cierta constancia en el proceso de cambio. Y tiene que haber definiciones muy claras. Claro. Yo tengo la impresión que las definiciones las hay. El gran desafío que tenemos en Uruguay es cómo después se construyen capacidades y se fortalece al centro educativo, al liceo, a la escuela técnica, para hacerse cargo de esas directivas centrales. Una de las cosas que dio el informe PISA el año pasado es que Uruguay tiene uno de los sistemas educativos más centralizados del mundo. O sea, se toman muchas decisiones claro, a nivel central, en el centro de Montevideo. Ahora, que esa decisión después se concrete en cada uno de los centros educativos, ahí es azaroso. Lo que decimos, la SIDA, perdón que lo interrumpa, lo que decimos siempre, esas decisiones que se toman detrás de un escritorio, claro, sin conocer la realidad del territorio, que es muy diverso. Sí, yo ahí, exacto, y empoderando a los actores. Claro. A mí me parece que es muy importante que, por lo mismo que ustedes decían hace un ratito, es muy importante que exista la directiva, que exista claro, la decisión tomada. De lo que se puede hacer y lo que no. Exactamente, eso tiene que estar claro. Pero después, la implementación de eso, la generación de una relación de confianza con los estudiantes y con los padres y las familias para poder hablar de estas cosas, es una cuestión que pasa en cada centro educativo. Y no puede ser teledirigida claro, desde las autoridades a nivel central. Lo último que le quería preguntar, la SIDA, porque es muy interesante la charla con usted y que me lo resume en un minuto. Me llama la atención ese dato de que existe un mayor consumo en el interior que en Montevideo, especialmente de alcohol y de tabaco. ¿Qué lectura hacen ustedes de ese dato justamente? Lo que puedo decir son hipótesis personales. No tenemos información como para poder decir es por esto o por esto otro. Yo la hipótesis que plantearía es tal vez en muchas ciudades del interior hay menos alternativas para los adolescentes. Entonces el alcohol es una alternativa más fuerte frente a menos posibilidades de otras cosas. También es bueno decir, para mirar toda la realidad, que los mejores centros educativos del Uruguay, si miramos asistencia y abandono, están en el interior del país. Si miramos aprendizaje, no. Si miramos aprendizaje, hay una cierta ventaja de los de Montevideo. Estoy hablando de los públicos. Sí. O sea que
hay que mirar. El interior tiene ciertas características propias, para bien y también para mal, como esta del alcohol. Probablemente, otra cosa que nosotros estudiamos, que también la planteo a título de hipótesis, en el consumo de drogas, la droga más importante para los adolescentes es el alcohol, pesa mucho el grupo de pares. Si los pares no consumen, los adolescentes que consumen junto con otros adolescentes. Copian, siguen al amigo, al compañero. Claro, es un fenómeno que se produce en el grupo. Hay pocos que dicen yo consumo y mis amigos no consumen. ¿Me explico? Sí. Son muy poquitos. La mayoría dicen de los que consumen, dicen yo consumo y mis amigos también consumen. Tal vez en el interior también. Esto es una hipótesis. Sí. Hay una presencia del grupo de pares, porque son sociedades más chicas, donde todo el mundo se conoce, en donde tal vez la presión social sobre cada uno de los adolescentes es más grande. O sea, si yo no voy a la fiesta y no tomo, todo el mundo lo ve. Exacto. De nuevo, son hipótesis, no, los datos son nada más que esto que yo les estaba diciendo. Javier Lacida, presidente del INMED, ha sido usted muy amable, seguramente sea motivo de alguna otra charla, porque creemos que del otro lado hay datos muy interesantes que usted aporta, consejos y alternativas para que todo ande mejor en el ámbito educativo. Muy amable. Gracias, muchas Lacida. Gracias a ustedes por el interés y a disposición. Gracias. Muchas gracias. Chau. Buen día. Buen día. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en nuestra mañana. Mayo con super descuentos en Daniel Hogar. Todos los días de mayo hasta 20% off. Sí, todos los días de mayo hasta 20% off. Aprovechar con todas las formas de pago. Román Guerra y Ventura Alegre. Maldonado Centro. Estacionamiento propio. No se acumulan promociones. En la licenciatura en Medicina Transfusional de la Universidad CLAE tenés todo un universo para descubrir. Una carrera que te impulsa el futuro que buscas, con prácticas clínicas desde el primer año y durante toda la carrera, donde tenés acceso a la mejor tecnología, porque la carrera se desarrolla junto al Hemocentro de Maldonado. Descubrí el universo UCLAE. Infórmate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE, comprometidos contigo. Desde 1983, los 365 días del año cuidamos la vida y la salud de miles de habitantes de Maldonado. Más de 1 millón de asistencias hablan de la trayectoria y experiencia que solo Cardiomóvil te puede brindar. Estamos preparados para atender urgencias y emergencias, dando lo mejor de nosotros. ¿Qué esperás para ser parte? Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil, toda una vida juntos. El virus del dengue y el mosquito transmisor están en Maldonado y todos podemos contagiarnos. Si evitamos el mosquito, evitamos el dengue. Vacía los recipientes que acumulen agua. Usa repelentes, mosquiteros y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo. Mantén el entorno de tu hogar desmalezado y ordenado. El dengue puede ser mortal. Si tenés fiebre alta, mareo, dolor muscular, de articulaciones y de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, sangrado nasal o de encías, consulta a tu médico. Es un aporte a la comunidad de la Junta Departamental de Maldonado. Una junta para todos. ¿Planificando un viaje? Scaglia Viajes se lo hace posible. Llegando a ese lugar del mundo que usted elija. Scaglia Viajes y Servicios Turísticos. Avenida Roosevelt, Parada 14, Edificio Antares, Punta del Este. 099 90 31 26. 099 90 31 26. Yo soy Mautone. Yo soy Mautone. Yo soy Mautone. En mayo, si tu cédula finaliza en 5, afiliate a Sanatorios en Mautone y sé parte de nuestra familia. Atención ágil y rápida en todas las policlínicas. Servicio integral de salud en Maldonado. Y en Montevideo, cobertura a través de Semicosem. Un año de emergencia móvil sin costo. Somos tu familia en Maldonado. Afiliate a Sanatorios en Mautone. Una iniciativa que nació en Maldonado
Un programa que hoy es replicado a nivel país para generar oportunidades laborales durante el año. 482 cupos que el gobierno de Maldonado aumentó a 535 con recursos propios, generando más trabajo para nuestra gente. Una inversión de más de 12 millones de pesos que pone la Intendencia. Programas jornales solidarios, recuperando la dignidad del trabajo. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado. Vení y viví el ritual que vos necesitas. Ahora para los hombres, Barbería Don Sixto. Estética masculina, cortes, lavados, barba, manos y estética capilar. Barbería Don Sixto. El estilista Héctor Elizondo los invita a conocer su exclusivo salón. Barbería Don Sixto. Roosevelt, esquina 3 de febrero. Local 5. Por reservas 099-100-776 o al 42-22-54-87. En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel. El mayor confort con estilo minimalista que garantiza una agradable estadía. Salas de conferencias, gimnasio, solarium, restaurante a la carta y parking. Ubicado a metros de la avenida 18 de Julio y muy cerca de todo. Encuéntranos en crystaltowerhotel.com.uy o a través del 2904-8535. Acciona. Soluciones en capital humano. ¿Estás en búsqueda de personal fijo o Safral para cargos ejecutivos, gerenciales, administrativos o técnicos? Somos la solución. Contamos con experiencia en la industria farmacéutica, salud, construcción, retail, cosmética, vestimenta, turismo, transportes y así como también personal para servicio doméstico. Brindamos atención personalizada y una respuesta inmediata. Para mayor información, comunícate a nuestro WhatsApp 094-869-195 o en acciona.com.uy. Acciona, somos el socio estratégico en gestión de soluciones de capital humano. En Cambio Indumex disponemos de todo tipo de monedas extranjeras, cambio de monedas, cobranzas de facturas, retiros y depósitos de todos los bancos de plaza. Cambio Indumex. Encontranos en nuestros locales 227 y 235 de Punta Shopping o por WhatsApp al 095 158 678. En Punta del Este, Cambio Indumex. Vine hasta Juan Construye porque volvió la promo 30% con OCA y es imperdible. Tienen todo con 30% de descuento y con OCA Mastercard 12 cuotas sin recargo. Cocinas, baños, pisos, revestimientos y todo lo que estás buscando para tu reforma. Si te digo todo, es porque es todo y en todos los locales. Por eso voy a pasar por el nuevo local de Maldonado que quiero hacer unos arreglos en la casa de afuera. ¿Tengo OCA? Sí, así que tengo 30% de descuento en Juan Construye. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Bases y condiciones en juanconstruye.com.uy. La vida es un viaje y en Jorge Martínez viajamos juntos. El 1 de octubre saldremos desde Montevideo a conocer dos países emblemáticos del lejano oriente, Japón y Singapur. 22 días descubriendo, entre otras ciudades, Osaka, Kioto, Hiroshima, Nagoya, Hakone, Nikko y Tokio, con la experiencia de viajar en el tren bala para luego ingresar a la majestuosa y vibrante Singapur. Dos países llenos de contenido histórico, cultural y gastronómico, donde la mezcla de lo ancestral con lo moderno los hacen únicos. El 12 de octubre, Chile nos espera. 11 días dedicados a una experiencia única, viajando de norte a sur. San Pedro de Atacama, Valle de la Luna, Salares de Atacama y Geysers del Tatio. Descanso en Santiago y luego viaje a Puerto Varas, Volcán de Osorno y los Saltos de Petrohue Frutillar. Un regalo para los sentidos, estas maravillas de la naturaleza. Viajemos juntos.